Bienvenidos y bienvenidas al nuevo tema que es España del siglo XX, que aunque se llama así, vamos a comenzar por la dictadura de Primo de Rivera, porque esa primera parte, digamos que al ser un poco tumultuosa, la vamos a dejar de lado, pero bueno, yo os pondré en antecedentes para entender por qué Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Así que teniendo esto en cuenta, empezaremos por el siguiente esquema. Por un lado, vamos a ver que las causas para que el general Primo de Rivera, con el beneplácito del rey Alfonso XIII, dé un golpe de Estado es porque exteriormente, es decir, el contexto internacional, es muy proclive a que haya cierta desestabilidad en la mayoría de los países europeos. Así que vamos a ver, como ya hemos apreciado en los diferentes temas, que hay ciertas pugnas como el liberalismo contra la democracia o el fascismo contra el comunismo. Y a su vez vamos a estar observando cómo las colonias poco a poco van a suponer un problema para las metrópolis porque cada vez más son más conscientes de su idiosincrasia, es decir, de su carácter independiente. Por lo tanto, eso va a comportar cierta desestabilización en esas zonas y van a querer independizarse. No lo lograrán hasta los años 40, 50, 60 e incluso 70 y más allá de este siglo XX. Por lo tanto, hay problema colonial, hay conflictividad social y las causas internas que ocurren en España para que un golpe de Estado triunfe y el rey Alfonso XIII lo avale. Muy sencillo. Vamos a ver que en todas las elecciones que se han producido con anterioridad hay un falseamiento electoral. Me explico. Ese falseamiento electoral va a venir dado por el hecho de amañar las elecciones, amañar esos votos. Hay muchas formas de amañarlos a través del caciquismo, que es comprar votos, pagar a personas para que voten o de alguna forma también obligar a personas para que voten a un candidato o a un partido político, que si así no se hace, pues va a tener repercusiones negativas para la persona que se niega a hacerlo. Por otro lado, vamos a ver que el falseamiento electoral se puede ver sobre todo en que se amañan los votos, en que van a votar personas en nombre de fallecidos, es decir, muertos. Siempre se ha dicho que en España han votado primero los muertos y es precisamente por este motivo, que se han utilizado los nombres de personas que en un principio no deberían de aparecer como personas vivas, como personas votantes, y se aprovechan de eso pues para invertir y revertir los resultados en favor de un partido u otro. A su vez, hay un aje del republicanismo. ¿Por qué? Porque la monarquía siempre ha estado del lado de los golpistas, de este tipo de falseamiento electoral, y esto supone que la sociedad deje de aceptar ya ese papel siempre al lado de esas élites que lo único que hacen es entorpecer la política, la economía y la sociedad del país. A su lado, vamos a ver que hay muchas reivindicaciones nacionalistas, sobre todo de territorios como Cataluña o País Vasco o Galicia o incluso el País Valenciano, porque si habéis visto els Jocs de Florals o la Renascença, son movimientos que empujan a a las lenguas que hay dentro de la península ibérica y estas lenguas van ligadas a estas reivindicaciones nacionalistas. Por lo tanto, ya teniendo toda esta base, vamos a ver que Primo de Rivera da un golpe de Estado en el año 1923 y que vamos a ver diferentes fases dentro de esta dictadura. No estamos hablando de una dictadura al uso al estilo Hitler, al estilo Franco, al estilo Mussolini. Evidentemente es una dictadura, pero no es una dictadura tan totalitarista o tan persecutoria o tan militarista como el resto de dictaduras que os acabo de nombrar. Por lo tanto, vamos a ver que en 1923, con el apoyo del rey y de la patronal e incluso de algunos partidos conservadores, Primo de Rivera da un golpe, se presenta como la solución para poner fin a los movimientos de protesta que hay, a la violencia en las calles, y esto triunfa. Y hay dos fases, una fase que es el directorio militar y otra fase que es el directorio civil.
Como veis, apenas esta dictadura va a durar 7 años, pero vamos a ver cuáles han sido los aspectos más importantes. Aquí los tenéis. Por un lado, tiene un carácter dictatorial, por lo tanto, se suprime la Constitución, se prohíbe todo tipo de actividad política y sindical, se va a perseguir y se va a reprimir los movimientos obreros. Sí que es verdad que hay intentos de establecer instituciones, pero son instituciones que no cuajan del todo. Es decir, son instituciones que como dependen totalmente del poder de Primo de Rivera y no son asamblearias, es decir, no son universales, no se eligen, pues la verdad es que están subyugadas a la voluntad del dictador. Por lo tanto, vamos a ver que sí que se crea una Asamblea Nacional Consultiva en la que los miembros no se eligen. Es Primo de Rivera quien los elige. Y vamos a crear también la Unión Patriótica, que es el partido de Primo de Rivera. Por otro lado, ¿cómo es la política y la sociedad? Y bueno, incluso la economía. El Estado va a intervenir en esa economía, se van a fomentar las obras públicas, tal como os he dicho muchas veces, el fomento de estas obras públicas va a permitir que sea eh, digamos, un aparador, un escaparate del régimen. Es decir, es propaganda para el régimen, hacer obras públicas para luego mostrar el poderío que tiene y lo bueno o, sí, lo positivo que puede resultar estas obras para la sociedad. Por otro lado, veis que me paso estas dos últimas características. Vamos a ver que sí que hay oposición. Claro que hay oposición. Una oposición de intelectuales ligados al mundo universitario, republicanos, demócratas, nacionalistas. Todos ellos se unen en el Pacto de San Sebastián, que al fin y al cabo reivindican, todos ellos juntos, unas elecciones democráticas y la instauración de una república. El Pacto de San Sebastián se realiza en 1930, con lo cual ya vemos que Alfonso XIII y Primo de Rivera han perdido totalmente la confianza de la población. Con todo, ¿qué vamos a ver? Estas características de la dictadura. Tenéis a vuestra izquierda a Alfonso XIII y a vuestra derecha a Primo de Rivera. Es un golpe de Estado que lo apoya el rey, lo apoya la patronal, lo apoyan los políticos conservadores, suspende la Constitución, disuelve las Cortes, prohíbe los partidos, los sindicatos y sobre todo una cosa muy importante también, se pierde la libertad de prensa. Va a perseguir los nacionalismos que no sean españoles, como el catalán y el vasco. Y como ya os he dicho antes, crea el partido único que es la Unión Patriótica y una asamblea donde nadie se elige. Sí que es verdad que en este momento Primo de Rivera goza de un buen contexto económico y si llegáis a pensarlo, hasta el año 29 que ocurre el crack del 29, el mundo funciona muy bien. En paralelo tenemos en Estados Unidos, que ya habéis visto, los felices años 20. Por lo tanto, el contexto económico es bastante bueno y favorable a la dictadura. De hecho, desde el gobierno se crean grandes empresas como son CAMSA, una antigua petrolífera que estuvo absorbida por Repsol, que estuvo trabajando hasta hace pocos años, y Telefónica, que continúa actualmente y que fue una empresa pública hasta a finales de este siglo XX, en la que se convirtió en el momento en el cual se convirtió en una empresa privada. Por lo tanto, vemos que el contexto económico es favorable. ¿Qué ocurre? Una serie de crisis, sobre todo la crisis económica empujada por esa caída de la bolsa de Nueva York en el año 29, más la protesta de estos intelectuales, el empuje de los nacionalismos, sobre todo del catalán, la oposición incluso por parte del ejército, aunque parezca asombroso, a la dictadura, va a hacer que Primo de Rivera caiga y se ha nombrado Berenguer. Berenguer establece unos intentos más o menos consensuados de crear una constitución. Y claro, en un régimen dictatorial crear una constitución, pues no tiene mucho sentido. Digamos que dejaría de ser una dictadura de aquí a que podáis ver que se llama dicta blanda, ya que no es una dictadura como tal. Por lo tanto, vamos a ver que a través de esa constitución se van a celebrar elecciones y se va a instaurar una república. Pero el gobierno de Berenguer dura muy poquito, dura apenas unos meses, porque si hablamos que esto ocurrió en el año 1930 y en 1931 se declara la república después de las elecciones,
apenas el general tiene tiempo para establecer esos cambios. Sí intenta recuperar esa normalidad constitucional, pero ya os digo que la crisis económica y la agitación social era clave para entender la caída de Berenguer. Fue sustituido por el almirante Aznar, no tiene nada que ver con el Aznar que todos conocéis, y lo que hace el almirante es intentar crear un gobierno de concentración, pero no le sale bien. De tal forma que se hacen unas elecciones municipales donde ganan los partidos republicanos, unas elecciones a cortes constituyentes, es decir, unas elecciones generales donde ganan los republicanos, y es aquí donde se establece una república. Una república principalmente de izquierdas, en este caso, aunque ya veremos que hay muchos partidos republicanos que también son de derechas o de centro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero que tengáis en cuenta para entender el por qué la República camina a pasos agigantados en cuanto a la modernización del país.